A continuación, informativo unediano. Este programa es apto solo para unedianos. Este es un espacio creado por Educación a Distancia CR. Hola, hola, Mónica, un placer estar con vos el día de hoy. Gracias a Dios, todo muy bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien, por dicha, y peleadita con las lluvias de estos últimos días, pero ahí vamos. De mojarnos no nos pasamos, por dicha. Yo creo que Bueno, todos. ay, sí, Y los ya, temblores y las calores y todo. los temblores, sí. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero después de esos 2 días de temblor, el siguiente yo ya estaba a la espera, ya estaba como en la puerta, apenas para salir, pero por dicha ya estamos más calmaditos. Y bueno, para empezar un buen inicio de semana, vamos a hablar de un tema súper interesante. La verdad es un tema bastante importante que lastimosamente no ha tenido tanto el auge, pero esto es más que todo porque es un tema escondidito todavía, pero la verdad es muy interesante y llama mucho la atención hablar de ello, que es en este caso sobre el objeto interestelar de 3I Atlas. Y esto lo vamos a conversar con un invitado súper especial, que sería con don Eric Sánchez Camacho del Centro de Investigaciones Espaciales de la UCR. Por lo que si ustedes quieren seguir viendo este tipo de episodios o quieren saber más de nuestra trayectoria en todo esto, pueden escucharnos en Spotify también. Y también tenemos un canal de difusión en WhatsApp donde compartimos las noticias de la universidad y temas de interés para los estudiantes. Pueden unirse escaneando el QR o en el enlace de la descripción. Y bueno, vamos a dar entrada a nuestro invitado. Mónica, solo, Hola, don Eric, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Jos, no sé si querías decir algo más. solamente decirle a don Eric que él es el invitado del episodio número 60 del informativo mediano con este tema tan importante. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, don Eric. Bueno, igual, muchas gracias por haberme invitado a este tema tan interesante, un tema astronómico que está en boga en realidad. Y don Eric, antes de empezar, para empezar bien y todos en el mismo son, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado esta semana? Todo este tema que vamos a estar conversando el día de hoy, ¿cómo está con eso? Pues esta semana bien, igual trabajando en la universidad, en el planetario, y sobre este tema, pues en grupos de WhatsApp uno escucha de todo, hasta que dicen que son extraterrestres, que va a colisionar con la Tierra, un montón de bulos. Entonces, pues es interesante leer todo y uno busca cómo desmentir. Algo que ha afectado un poco lo que es la divulgación de este tema es que está coincidiendo con este famoso cierre gubernamental en Estados Unidos. Entonces hay muchas oficinas del gobierno de Estados Unidos que no están trabajando ahora. De hecho, en sus páginas de internet ponen un banner que la página se actualiza, pero que no está, se está por el momento en el famoso shutdown en Estados Unidos hasta que se pongan de acuerdo. Ahí los dos bandos pues van a volver a operar, pero también eso ha tenido que ver, el hecho de que la NASA no ha estado al 100% de su actividad, por decirlo así. Entonces, pues eso también ha tenido que ver en el hecho en que se propaguen rumores de que la NASA guarda silencio y todo eso. Claro, comprendo. De hecho, compartiendo este episodio con las personas que nos ven día con día, tenemos personas que también están tal vez en Estados Unidos, conocidos amigos, que por ejemplo el día de hoy hasta un mensajito me pusieron de que, uy, van a hablar de esto y uno es como, no, vamos a más bien como esclarecer un poco en un enfoque más científico todo este tema, y la verdad es que es muy interesante, ya que hay veces que no hay suficientes espacios, y la verdad es que me emociona un montón poder hablar de este tema y estar el día de hoy con ustedes. Y don Eric, empecemos por el origen de este objeto en este caso.
¿por qué se le dio el nombre de 3i Atlas? ¿Y qué se sabe de su origen y cuál es su tamaño? El nombre se les da porque es una designación para cometas. En este caso, 3i quiere decir que es el 3 y el ida interestelar. Entonces es el 3i y se llama Atlas. Atlas porque es el observatorio que lo descubrió. Es un observatorio que queda en la isla de Hawái, que es un sistema automático de búsqueda de objetos potencialmente peligrosos para la Tierra, de asteroides en este caso. Esos observatorios, como siempre están observando el cielo, es bastante común que descubran cometas en algún momento. Siempre pasa eso, siempre muchos de esos sistemas de búsqueda por accidente descubren cometas, descubren uno que otro de esos objetos. Y por eso ahora existen tantos cometas con nombres que son siglas de observatorios, en este caso Atlas. Así también han habido Linear, han habido SOHO, han habido un montón de cometas con nombres de observatorios. En este caso es el 3i Atlas. Y es el tercero porque el primero fue aquel objeto interesante, el Oumuamua, que se descubrió en 2017, que fue un asteroide. Y luego otro cometa que tiene un nombre algo así como Borisov, que fue el segundo, el 2. Y ahora el tercero, que es el Atlas, el 3i Atlas. Y es muy probable que se vayan a seguir descubriendo, porque hasta ahora tenemos la tecnología para verlo. Esto siempre ha ocurrido, pero hasta ahora nos estamos dando cuenta de que pasa. Entonces es muy posible que para el próximo año, diciendo uno tal vez, o para el 2027, pues hayan más objetos de estos descubiertos que estén siempre pues, cruzando el sistema solar. Qué importante esto, esclarecer esa parte de que siempre es algo que ha sucedido. Y retomando un poco, ¿de dónde vino? ¿Cuál fue su origen en este caso, si es que se sabe? Y no sé si nos puedes como dar un aproximado o si se sabe cuál es el tamaño en este caso. Sí, el tamaño del núcleo es de algunos kilómetros de diámetro, unos 5 kilómetros. El origen, pues específicamente no se sabe, solo se sabe que viene de afuera del sistema solar. Una razón para presumir eso es la velocidad tan grande que tiene más de 200.000 kilómetros por hora. Es una velocidad increíblemente grande. Y además viene de algún lugar, de la dirección de la que viene, cercana al núcleo de la Vía Láctea, o en esa dirección. Entonces, pues el sistema del cual haya salido, ese cometa no se formó de la misma nube que el Sol, se formó de alguna otra estrella. Entonces viene y se acerca al Sol y es la oportunidad de estudiarlo. Entonces es un objeto pues que viene de esos lugares, viene de muy lejos y así pasará cerca de la Tierra y se irá. Es un objeto que no va a ser capturado por el Sol, por la gravedad del Sol. El objeto va a seguir, va a pasar y va a seguir y va a irse del sistema solar y va a seguir su trayectoria. Entonces, pues es un objeto interestelar, es un objeto interesante para observar. La gran oportunidad para la astronomía es poder estudiar un objeto que viene de afuera del sistema solar y poder estudiar su composición química. Esa es la gran validez científica de ese objeto, que es una oportunidad para estudiar algo que no viene del Sol, sino que viene tal vez de otra estrella. Entonces, pues es una gran oportunidad que se está presentando con el equipo actual que se tiene para observar eso. Qué interesante toda esta información que nos da, don Eric, qué provechosa y qué bendición para nuestros oídos el aprender de estos temas, porque generalmente no es algo que vemos comúnmente y aún así cuando se pasan este tipo de noticias por la televisión o se leen los periódicos, generalmente no es tan explícita y creo que la gente, la mayoría de las personas, pues tenemos mucho desconocimiento acerca del tema. Siguiendo con esto, don Eric, nos gustaría que nos hablara un poco sobre la órbita que tiene ahorita el 3i Atlas. ¿Cuál es la ruta que está siguiendo a través de nuestro sistema solar? Que lo estabas mencionando que no lo va a tocar. ¿Y cuál es su velocidad o cuál sería su destino final? Bueno, la órbita que está siguiendo es una órbita abierta, por decirlo así, no es una órbita cerrada, por eso va a pasar y se va a ir. Es una hipérbola, en este caso, ese tipo de objetos describen órbitas hiperbólicas. Ese objeto está ahora cerca del Sol. De hecho, pasado mañana, el 29 de octubre, alcanzará su punto más cercano al Sol, el perihelio. Aún así, ese punto más cercano al Sol va a ser a una distancia equivalente a casi el doble de la distancia de la Tierra al Sol, más o menos 1,5 veces. Va a ser a más de 200 millones de kilómetros del Sol. Tomen en cuenta que la Tierra nosotros estamos a 150 millones de kilómetros del Sol y ese objeto en su punto más cercano al Sol va a estar a más de 200 millones de kilómetros del Sol. Entonces no va a acercarse mucho al Sol, de hecho no se va a acercar mucho a ningún planeta,
Posiblemente al que más se acercó fue a Marte, aún así fue una distancia grande, por eso varias sondas que están en órbita alrededor de Marte aprovecharon para estudiarlo, para poder sacarle algunas fotografías, estudiarlo, y ahora, pues ahora está cerca del Sol, y en diciembre, si no me equivoco, el 19 de diciembre será el punto más cercano a la Tierra. Aún así será una distancia bastante grande también de nosotros, pero también será la oportunidad para observarlo con grandes telescopios desde la órbita terrestre, como el Webb, o desde observatorios basados en tierra, como el VLT de Chile, por ejemplo, o el telescopio de Canarias. Entonces, pues es una oportunidad que tenemos de observar eso. La órbita de ese cometa, eso sí, eso, y algo que dio también pie para las teorías de conspiración es que, curiosamente, por coincidencia, el plano de órbita de ese cometa está coincidiendo con el de los planetas, por decirlo así, está pasando como en el mismo plano, como si fuera un objeto del sistema solar. Eso, pues para muchos ha sido motivo de conspiraciones, de que no puede ser coincidencia que eso pase, pero sí puede ser coincidencia. En realidad, un objeto perfectamente puede coincidir, un objeto interestelar puede coincidir en su paso con el plano del resto de los planetas. Y eso también lo está haciendo, o eso lo hizo más fácil de observar para sondas espaciales que están en órbita de otros planetas. De hecho, hay una sonda también que está cerca de Júpiter que va a hacer observaciones del cometa ahora en estos momentos del perihelio. También va a hacer observaciones de ese objeto también en noviembre. Entonces, como vemos, es todo un conjunto de sondas. Y si la órbita pues es una órbita abierta, es una órbita hiperbólica y coincide bastante con el plano de órbita del resto de los planetas. Recordemos que el sistema solar, podemos imaginar las órbitas planetarias como discos que dan vueltas alrededor del Sol. Y casi todos esos discos están casi en el mismo plano, tal vez difieren muy poquito. Y este cometa, por coincidencia, también está coincidiendo con ese disco, más o menos. Eso, pues, pasa con algunos, otros no. Por ejemplo, hemos tenido cometas dentro del sistema solar, cometas que sí son del sistema solar, que tienen órbitas casi perpendiculares con el resto de los planetas. O sea, son planetas que uno los ve venir del norte y se van por el sur. Entonces, pues, son cosas distintas. Pero en este caso es muy paralelo. Entonces, pues es nada más una coincidencia. Entonces, básicamente esa es la forma de la órbita del cometa. Don Eric, entonces, ¿se podría decir que su destino final es estar lo más próximo al Sol y como que ahí se desintegra, tal vez? No se va a desintegrar, va a seguir. Va a seguir alejándose va a seguir alejándose y en diciembre pasará, pues será el punto más cercano a la Tierra. Aún así, no va a ser nada cerca de nosotros, pero va a ser el punto más cercano a la Tierra y se alejará como cualquier otro cometa, se alejará para salir del sistema solar y para irse. Eso es como que se pierde en el espacio. Sí, se pierde, simplemente sigue su ruta un poco desviado por el Sol y sigue su ruta y se va. Es un cometa que no va a volver porque no es de este sistema solar, no es periódico, entonces solo esta vez va a pasar. ¿Cómo genera, Mónica, como querer sacar más preguntas, ¿verdad? De este tema, porque como no todos los días tenemos la oportunidad de tener una persona con este conocimiento, como que cada cosa que dice don Eric genera como más y más preguntas y qué bonito, don Eric, muchas gracias por todas estas aportaciones. Ahí si tenemos más tiempito, más adelante tal vez ahí podamos sacar una que otra pregunta extra. Ok, entonces aquí... Perdón, disculpa. Pues aquí... De hecho, siento yo que aquí la frase de hay más preguntas que respuestas y que cada respuesta genera una pregunta más o 3 o 4. Sí, la verdad, calza bastante bien. Sí, algo que me han preguntado algunos, si el cometa puede verse a simple vista, si va a poder llegar a verse por el aficionado, pero en realidad no, es muy poco brillante. O sea, para poder verlo en técnica visual, por decirlo así, viendo a través de un telescopio, habría que usar un telescopio tal vez de más de 20 o 25 centímetros de ancho para poder observarlo y en un cielo oscuro, no en un cielo de ciudad. Y aún así se observaría como algo muy pequeño. Entonces, prácticamente este cometa va a ser un objeto nada más fotográfico. Ahí sí los aficionados a la astrofotografía podrán obtener sus tomas porque mediante técnicas de fotografía sí se puede capturar algo tan pequeñito como eso. Pero visualmente, pues lamentablemente solo la gente que tenga equipo muy grande va a poder observarlo, porque es un cometa pues bastante pequeñito y va a pasar muy lejos de nosotros, aún en su punto más cercano. Me encanta eso de que tal vez nos comentó el tema del tamaño, que creo que nos había indicado que era alrededor de 2 kilómetros, no, perdón, sí. Como 2 kilómetros. Sí, 5 kilómetros, y ese es el núcleo. Y a pesar de eso se vea pequeño, entonces
Siento que Sí, es que nosotros no, ver 5 nosotros no kilómetros podemos a 50 dimensionar. millones de kilómetros de distancia, ver un objeto de 5 kilómetros a 50 millones de kilómetros de distancia, pues no se ve, no se observa. Sin embargo, los cometas no es el núcleo lo que se ve, o sea, nadie de la Tierra ha visto nunca el núcleo de un cometa porque es algo demasiado pequeño para verse, ni siquiera el núcleo de un cometa que se llamó el Hale-Bopp en 1997, que era un núcleo de 40 kilómetros de diámetro, ni siquiera ese. Eso lo han visto solo sondas espaciales o telescopios muy grandes. Lo que se ve desde la Tierra que vemos nosotros es la cola y la coma. Esos núcleos, los cometas tienen atmósferas congeladas, atmósferas que han estado congeladas durante todo el tiempo en las profundidades del sistema solar a temperaturas muy bajas. Cuando se acercan al Sol, esas atmósferas comienzan a sublimar. Eso es un proceso en el cual pasan de sólido a gas sin pasar por líquido. Y ahí es donde se les hace la cabeza y la cola. A un cometa cuya cabeza puede ser incluso de 10 kilómetros, de 15 kilómetros, puede tener una cola de hasta 100 millones de kilómetros de longitud. Y la cabeza del cometa puede tener casi tal vez el millón de kilómetros. Ha pasado que hay cometas que se les sale tanto gas que generan una cabeza de hasta 1 millón de kilómetros de diámetro. Entonces, pues ese gas lo que uno ve. En realidad los núcleos de cometas son demasiado chiquiticos visualmente para poder verse, solo con equipo especial, pero lo que uno ve en la cabellera, eso es gas sublimándose. Que de hecho también ha habido teorías conspirativas de este cometa que dicen que han encontrado elementos desconocidos o elementos inusuales, pero en realidad lo que han encontrado es lo que se encuentra en todos los cometas, solo que eso sí en concentraciones distintas, pero eso es bastante de esperarse en un cometa interestelar, que han encontrado níquel, han encontrado CO2 en cantidades distintas a los cometas normales, pero eso es bastante normal. Incluso hay cometas como el Halley, de hecho, en el cual han encontrado hasta materia orgánica. Entonces, de hecho, existen hipótesis en donde dicen que los cometas pueden ser agentes transportadores de la vida entre los planetas, que tal vez la vida en la Tierra se originó en algún momento. Se sabe que en el sistema solar muy primitivo, antes incluso cuando estaba recién formada la Tierra, se sabe que había más objetos y había literalmente cometas por todos lados, cayendo en todos los planetas. Entonces muchos dicen que también eso pudo haber ayudado en la Tierra en algún momento a generar las condiciones para albergar vida. Don Eric, de hecho, acá acaba de abarcar bastante una de las siguientes preguntas que le íbamos a realizar, que era sobre la composición de este objeto, más que todo para poder terminar esta fase de conocer los aspectos generales del TRES-Y Atlas. En este caso, entonces, solo para tal vez redundar un poco o esclarecer, no se encontró una composición distinta o algo por el estilo en este objeto de lo poco que se sabe o de lo que se sabe. No se ha encontrado nada fuera de lo común, ningún elemento raro ni nada de eso. Todo lo que se ha encontrado es normal encontrarlo en cometas. Eso sí, en concentraciones distintas, pero es normal, o sea, es bastante normal en cometas encontrar estos elementos. Se han encontrado en otros, en asteroides, y en este cometa se han encontrado también. Entonces, pues es un cometa natural simplemente. Un poco diferente al resto por ser interestelar, pero eso... En ciencia eso es bastante probable, que uno de repente encuentre cosas que no coinciden con los modelos establecidos y hay que replantearlos. Y posiblemente, pues este cometa tiene una composición un poco distinta en sus proporciones y eso, pues es interesante estudiarlo. Entonces ahora están estudiando que tiene níquel, que tiene mucho CO2. Entonces están, pues estudiando todos esos procesos que ocurren en el cometa con ayuda de telescopios. Y siguiendo ese comentario, don Eric, que nos está mencionando usted en este momento, ya que está hablando de características y de presencias que puede tener este objeto, si usted nos pudiera hacer como una lista con características inusuales que se han visto o que se han generado en este objeto y que han causado revuelo y discusión semanas atrás. En muchos lugares del mundo, ¿verdad? Usted mencionaba un poco el tema de las teorías conspirativas. Nosotras como que no quisimos entrar en esa área. Permítame un segundo. Disculpe, no queríamos entrar en esa área porque usted es todo un profesional con intelecto que hay que aprovecharle y como decimos nosotros los chicos, sacarle el jugo a ese conocimiento que usted tiene. Sin embargo, se han dicho tantas cosas, ¿verdad? Que ya uno no sabe ni qué creer. Entonces, a ver, don Eli, si pudiéramos hacer así como un listado
acerca de todas esas cosas como para que la gente Sí, conozca y salgan de esa idea conspirativa de que tienen, de que se acaba el mundo, de que vienen sí, los no. marcianos o no vienen. Sí, hubo una teoría conspirativa que salió hace poco, pero fue por un enredo de noticias que hubo, que decían que la NASA está alerta, que la NASA activó el sistema de detección de objetos por un cambio en la órbita. Se originó un bulo. En realidad lo que pasó, muchos de esos bulos a veces se generan de informaciones ciertas, pero que son distorsionadas. En este caso, la noticia real era que existe un sistema, el Minor Planet Center, el Centro de Planetas Menores de Estados Unidos, siempre hace unas campañas para refinar las técnicas de posicionamiento de cometas. Hay una rama de la astronomía que se llama la astrometría, que es para eso, para medición. Es astronomía de medir posiciones. De hecho, cuando se descubre un cometa se hace mucho trabajo de eso, estudiando fotografías para definir la trayectoria. Pues siempre ese Minor Planet Center hace una campaña anual en donde incluso invitan aficionados a colaborar con sus equipos para detección de cometas, seleccionan objetos y se ponen a estudiarlos todos en conjunto. Pues ahora escogieron el 3i Atlas para hacer ese trabajo. Entonces escogieron ese cometa para hacer esa campaña para afinar los métodos de detección y de medición de órbitas de cometas. Esa información se distorsionó y lo que decían es que la NASA aplicó el protocolo de monitoreo de seguridad para cometas porque cambió de trayectoria y luego ya lo adornaban con más cosas de que posiblemente vaya a ser un impacto y que no lo están diciendo para no asustar. Entonces ya comienza a hacerse todo un bulo. Pero en realidad lo que pasó fue eso, de que hay una especie de campaña que se hace cada año por ese Centro de Planetas Menores para observación de cometas, y es lo que están haciendo ahora con el 3i Atlas, pero es nada más para refinar sus propios métodos de posicionamiento de astros, utilizando ese cometa como modelo, por decirlo así. Entonces, eso es lo que están haciendo. Todos estos mitos se originaron con un astrónomo de Harvard que se conoce como Avi Loeb. Posiblemente Avi no sea el nombre, debe ser un apodo, pero es Avi Loeb. Él, pues, se ve que es como un poco creyente en el fenómeno de los ovnis y todo eso, porque él fue el que puso que el asteroide Oumuamua podría ser también un objeto interestelar por varias anomalías de la órbita. Luego se descubrió que esas anomalías eran de origen natural y ahora está con el Atlas también. Entonces, pues muchas personas tienen esa técnica, hay muchas personas a lo largo de la historia que han usado esa técnica para al fin y al cabo vender libros y vender conferencias. Muchos de esos hacen eso. De hecho, en América Latina existe este famoso Jaime Maussan, que era periodista de Televisa y ahora es, podríamos decir, ufólogo creyente en los ovnis, y de eso se valen. Crean una especie de rumor, hacen modelos y eso lo venden, y eso mucha prensa lo compra. Entonces ellos venden sus conferencias y como saben que tienen público creyente, van a pagar altas sumas de dinero por sus conferencias y así es como se hace eso. Pero es simplemente rumores, es vender rumores. Dicen los críticos que es vender humo. Entonces, pues es eso, simplemente. En realidad, este cometa ha generado eso. Una de las cosas que ha generado esos rumores también, que ha alimentado esas teorías, es que se descubrió níquel en el núcleo del cometa. Y ya muchos asocian el níquel con elementos, con cosas más de la Tierra, digamos, con tecnología. O, por ejemplo, que decían que tiene unas emisiones muy grandes de CO2, que es más de lo normal. Entonces, muchos decían que eso no puede ser de origen natural. Son anomalías, o si no pequeñas anomalías en las órbitas. Ha habido algunos detalles que ponen que lo hicieron con el Oumuamua, que era que descubrieron unas pequeñas aceleraciones cuando se alejaba del Sol y decían que esas aceleraciones no podían ser solo por gravedad, que tenía que haber alguna tecnología impulsando eso, pero se sabe que como inclusive algunos asteroides como es el Oumuamua pueden tener pequeñas eyecciones de gas y aún más los cometas, esas eyecciones de gas pueden darle pequeños impulsos o cambiar las órbitas de los cuerpos cuando están en las proximidades del Sol, que es cuando más activos están. Perdón, entonces eso es algo completamente natural. Otra cosa que también detectaron, que decían que el cometa tenía un anticola. Esto es algo bastante interesante. De hecho, no ha vuelto a pasar y lástima que todavía no tenemos visible a simple vista un cometa con una anticola, porque eso a nivel de espectáculo es algo muy bonito de fotografiar. Es un cometa que se le hace la cola normal para atrás, la que todo el mundo ve, y se le hace una pequeña cola muy fina para adelante. O sea, imagínense ver como una inyección o algo así. Entonces, pues esa cola fina para adelante, eso se ha visto en varios cometas. Uno de los cometas más espectaculares que se le vio una anticola fue en la década de los 50, el cometa Arem-Roland, que se le vio claramente una anticola. Parecía literalmente, era como era una jeringa, era como era una inyección en el cielo. Se le veía eso. Y esas anticolas en muchos casos son inyecciones del mismo núcleo que van en sentido contrario
o a veces son, perdón, partes de la misma cola vistas de perfil y que se ven muy finas. Entonces son varias causas de eso, pero cometas con anticolas han sido vistos a lo largo de la historia muchas veces. Pues este pareciera ser que se detectó con equipo muy potente, detectaron una anticola, entonces muchos decían que no, que esa anticola es un propulsor que tienen ahí para cambiar la dirección. Entonces, pues no, las anticolas también son algo completamente natural en cuerpos como esos. Don Eric, disculpe la ignorancia. Es que también quisiera hacerle una consulta porque me llamó mucho la atención que usted mencionara que era raro ver que esta clase de objetos fueran interestelares. En este caso, ¿usted nos podría explicar un poquito más a fondo eso, si es posible? Sí, son objetos que no son del sistema solar. Los cometas, todos los cometas que se han detectado hasta ahora son del sistema solar. Vienen en la mayoría de una región muy lejana que es la nube de Oort, es una nube ubicada como a un año luz de distancia del Sol, y son remanentes de lo que quedó de la formación primitiva del sistema solar. Es materia, por decirlo así, materia en su estado prístino, en su estado original de cuando se formó el sistema solar. Por eso es que los cometas, aún los del sistema solar, son objetos muy cotizados para el estudio porque es ver el sistema solar muy antiguo, igual que muchos asteroides. Muchos asteroides también presentan eso. Por ejemplo, el meteoro de Aguasarcas, que cayó en 2019, fue muy valioso para los científicos porque fue un pedazo de material del sistema solar primitivo que cayó a la Tierra. Entonces, por eso es que muchos institutos pagan altas sumas de dinero por esos fragmentos. Esos son objetos del sistema solar. La mayoría de esos cometas siempre están allá a lo lejos como un núcleo, pero pueden haber perturbaciones gravitatorias o las mismas rutas de esos cuerpos que los hacen acercarse al sistema solar. Primero al sistema solar exterior, donde está Neptuno, donde está Urano, y luego se van acercando más y aumentando su velocidad, van cayendo al Sol y se les comienza a formar la cola porque comienzan a sublimar. En la mayoría de las veces lo que pasa es que simplemente se acercan al Sol, lo orbitan y se van. Y generan una órbita elíptica. Las órbitas de los cuerpos del sistema solar y de todos los cuerpos son órbitas elípticas. Son órbitas que siguen las leyes de Kepler. Johannes Kepler fue el que descubrió las órbitas elípticas del sistema solar en el siglo XVII. Entonces, esas son las órbitas que siguen. Esos son objetos del sistema solar, pero los interestelares no vienen de la nube de Oort, vienen de mucho más lejos. Vienen posiblemente del vecindario de alguna otra estrella ubicada a decenas de años luz de distancia de nosotros. Han cruzado todo el espacio interestelar. Perdón, si un pedacito de esos cayera, si eso vale un montón, uno de dentro del sistema solar, sí. Habría que imaginarse lo que valdría uno de allá afuera, un lugar. Sí, un lugar exactamente, sería mucho más valioso, porque sería algo de otra estrella inclusive. Entonces, ¿y alguna vez ha pasado eso en nuestra pues historia? no, en realidad no que se sepa, porque hasta hace pocos años es que se están detectando cometas interestelares y asteroides interestelares. Ya habría que ver en la historia de la Tierra geológica si algún asteroide tendrá componentes de un objeto interestelar, pero que yo sepa eso no se ha estudiado todavía. En la Tierra hay un montón de asteroides enterrados que han caído. Perdón, la Antártida es el reservorio de asteroides más grande del mundo enterrados en el hielo. Habría que buscar, tal vez en el futuro haya técnicas de detección en los que se pueda saber. Por ejemplo, ahora se puede saber si un asteroide venía de Marte. Perdón, de hecho se han encontrado en la Tierra asteroides que vienen de Marte. Inclusive se ha logrado aislar en pequeños tubitos agua marciana sacada de esos asteroides en forma molecular. Se ha logrado sacar eso. Entonces, pues de hecho inclusive un asteroide marciano, ya que habla de ese tema, a fines de los 90 hubo toda una polémica por un asteroide marciano que con un microscopio electrónico le encontraron lo que parecía ser el fósil de un microbio. Y eso en ese tiempo originó mucha controversia de que si era ya la evidencia definitiva. ¿Perdón? En un asteroide, en un meteorito que se sabía que venía de Marte, un meteorito encontrado en la Antártida, encontraron lo que a primera vista parecía el fósil de un microbio. Entonces, pues eso originó controversia, que ya teníamos la prueba de que había existido vida en Marte, pero luego se dieron cuenta de que no era un microbio, que era otra cosa, era algunas moléculas de algo. De hecho, era bastante más pequeño que un microbio. Y ya luego se vio que no, pero ese fue un caso muy famoso de donde casi se ve la evidencia, pero no. Entonces, como ven, pues muchos meteoros, los meteoros interestelares, pues vienen de lejos del sistema solar. Vienen de otra estrella y simplemente se topan con el Sol en su camino y lo orbitan. Y es cuando los podemos observar, al menos hasta ahora podemos observarlos con todo el equipo que se tiene hasta la fecha. Muchísimas gracias, don Eric.
Usted ha mencionado varias veces los objetos con el Oumuamua fue en el 2017 y el Borisov en el 2019. Don Eric, yo no sé si nos puede comentar que ahorita, teniendo Trey Atlas acá presente, bueno, en nuestro espacio, si hay algunas similitudes, son totalmente diferentes, a donde ellos van es totalmente diferente. Sí, son los tres objetos tenían trayectorias completamente distintas. Y además que el 3I Atlas es un cometa, no es un meteorito. Entonces es distinto. El 3I Atlas tiene cabellera, tiene cola de gases. Entonces esa es la diferencia. Del segundo, del Borisov, no tengo mucha información, pero sí de lo Oumuamua, porque fue el primero, ese fue el que detonó todo el montón de teorías conspirativas. Y ahora está este otro también, el 3I Atlas, pues también haciendo toda la controversia con los medios conspiracionistas hablando de que la masa ambiente y no sé qué. Pero todo eso son nada más conspiraciones, son bulos, digamos. Pero lo único que se sabe es que es un cometa y habrá que esperar. Ahora viene la mejor parte de su trayectoria porque es cuando va a acercarse a la Tierra y va a poder ser mejor observado. Ok, y don Eric, me genera curiosidad, ¿estos objetos del 2017 y el 2019 desaparecieron completamente o todavía existe la posibilidad de poderse ver? No tengo el dato de si todavía están visibles con equipo. Posiblemente instrumentos como el James Webb, que está en el espacio, posiblemente tengan algún instrumento para poder detectar eso, pero ya esos objetos dejaron de ser objetos de estudio porque ya pasaron cerca de la Tierra, ya se vio lo que tenían y posiblemente ya no estén siendo observados. Y si los están observando debe ser con equipo muy grande. Entonces, pues no tengo idea de si todavía están visibles porque eran objetos también mucho más pequeños que este 3I Atlas, visualmente hablando. Entonces, pues ya se fueron, simplemente ya deben de estar bastante lejos en el sistema solar. Posiblemente todavía estén dentro del sistema solar, pero ya bastante lejos de los planetas interiores. Los planetas interiores uno se refiere a... del sistema solar, no eran estelares. Estelares, ajá. Sí, son interestelares, pero a estas alturas, como los Perihelios, por ejemplo, el Oumuamua fue en 2017, pues posiblemente todavía está dentro del sistema solar. Ya bastante lejos, eso sí, el sistema solar interior, pero posiblemente todavía esté dentro del área del sistema solar, pero alejándose. De acuerdo, muchísimas gracias, don Eric. Don Eric, y bueno, yo también tenía otras preguntas, pero más que todo me gustaría profundizar sobre si tal vez podemos ver un poquito más de los conceptos de cola y anticola en lo que son los cometas. No sé si tal vez podemos ver cómo se forman o en esto en qué influencia también el cometa. Ilústrenos. Sí, los cometas tienen, como son objetos con atmósferas congeladas, la cola es lo que se les forma cuando se acercan al Sol. La radiación solar hace que se sublime esa atmósfera y comienza a verse como una cola de vapor gigantesca. Como les dije antes, si bien la cabeza puede medir unas decenas de kilómetros nada más de tamaño, la cola puede llegar a medir hasta 100 millones de kilómetros de longitud, en algunos casos. Entonces es muy, muy grande, es una atmósfera sublimándose y la cabeza de la cola puede llegar a medir en algunas ocasiones hasta el 1.000.000 de kilómetros de diámetro. Entonces esa es la diferencia, esa es la cola del cometa, lo que uno ve siempre. En inglés, cometa es una palabra que quiere decir, no en inglés, el cometa deriva de una palabra que quiere decir estrella con cola o estrella con cabellera. Ahora bien, la anticola es un fenómeno que se observa en algunos cometas que es simplemente como una cola que va en dirección contraria. Que por decirlo así, las colas de los cometas, las colas normales, siempre apuntan en dirección opuesta al Sol porque se originan por el viento solar. El Sol tira partículas en el sistema solar constantemente y eso ocasiona una especie de viento que captan cometas, captan ondas espaciales y todo lo que hay afuera. De hecho, la Tierra tiene un campo magnético que nos protege de ese viento solar, porque si no ya el Sol nos hubiera literalmente soplado la atmósfera de la Tierra, estaría seca. Entonces nosotros estamos protegidos, pero los cometas se les hace esa cola opuesta al Sol por el viento solar. Pero algunas veces el cometa presenta una anticola, que es como una cola que apunta al Sol y es más fina. En algunos casos es el mismo gas eyectando en dirección opuesta y algunas veces puede tratarse de partes de la cola vistas de perfil.
que se ven por perspectiva, se ven como si fuera una fina colita apuntando para adelante. Entonces esa es la diferencia entre lo que son las colas de los cometas y las anticolas. Qué increíble, Esa ¿verdad? es la diferencia. Ahora bien, los cometas, no sé si ustedes han visto fotografías de cometas, perdón, especialmente los más grandes visualmente. Y van a notar que en muchas fotos de cometas aparecen dos colas. Aparece una cola amarillenta muy brillante y a un lado de esa cola aparece otra cola de color azul muy tenue. Eso se ve en muchas fotografías, una cola de color azul muy tenue y muy recta. Los cometas suelen tener dos tipos de cola, la cola de polvo que es la que ve todo el mundo, de color amarillento, y una cola de color azul más tenue, de azul muy puro, que es la cola de plasma, que son otros materiales del cometa eyectándose y que por la influencia del Sol está perfectamente opuesta al Sol, es una línea recta opuesta al Sol. Eso se ve cuando los cometas son muy grandes. Por ejemplo, en 1997 pasó un cometa muy grande en el vecindario del sistema solar, el cometa Hale-Bopp, se pudo ver a simple vista aún en la ciudad, y aún en la ciudad se le pudieron ver las dos colas. De hecho, yo estaba en la UCR y desde ahí podía verle las dos colas al cometa Hale-Bopp. Se podían ver claramente las dos colas, porque fue un cometa muy grande. Entonces hay cometas así, hay cometas que se les ven, generalmente tienen esas dos colas y cuando son muy grandes se les ve claramente la cola de plasma también. Muy interesante. Digamos, si a mí me hablan de colas, yo me imagino literalmente una cola, pero antes usted nos mencionaba que tiene como una forma como de inyección, de La jeringa. anticola, sí, la Ajá. anticola. Cuando uno ve un cometa con anticola, es casi como ver una inyección en el cielo, porque esa otra cola sería como la aguja apunta hacia adelante. Entonces, los cometas con anticola tienen como esa forma. De hecho, si ustedes miran fotos del cometa Arend-Roland, que así se llama ese cometa, es de esa forma. Tiene forma, yo le veo así como forma de inyección, como forma de jeringa. Muy La bien, mayoría de cometas no son así, la mayoría de cometas no tienen esa punta, pero en muchos casos se les puede ver esa anticola, que es algo bastante curioso de ver, bastante estético en un cometa. sí, correcto. Bueno, don Eric, teníamos ahí una preguntita antes de terminar. El Sí, centro, el Centro de Investigaciones Espaciales o el Planetario han valorado hacer algún tipo de actividad relacionado con el 3I Atlas. pues todavía no hay en boga. Posiblemente si se hace eso, si se hiciera alguna actividad del 3 y Atlas, posiblemente sería para diciembre, que es cuando es el perihel, cuando pasa cerca de la Tierra. Y cuando tenemos nuestro verano también, la época seca. Entonces, posiblemente, si se hiciera alguna actividad, una conferencia o algo así, sería para esos días. Sería para ya terminando, digamos, lo que es el año. Posiblemente sería para esos días. Pero por el momento, pues no se ha hecho solo algunos que otros comunicados, solo comunicados en redes sociales, pero más que todo a nivel visual, diciendo que ese cometa no se ve a simple vista, porque es muy pequeño, y nada más eso. Es un Y hay cometa, es un fenómeno que en un realidad, público perdón, determinado para ese tipo de actividades, don Eric. un público determinado, Ajá. eh, de curiosos de la astronomía simplemente, porque es un cometa que la mayoría no van a poder ver, pero como es un cometa interestelar, a mucha gente le interesa saber de esos temas, entonces, pues a la gente le gusta aclarar dudas de que si es un objeto raro, de que todo lo que han visto, de que si son extraterrestres, o de que si va a caer a la Tierra, como también han estado rumorando. Ah, Pues ok. también a la gente le gusta preguntar esas cosas, pero no es tanto el público entusiasta de ver cometas, como ha habido en otros casos, de que dicen que cuándo se va a ver, que dónde se está viendo. En este caso, a la gente le está interesando más las teorías conspirativas del cometa, en este caso, Don de que si Eric, es un ovni o cosas así. en este caso, parte de esas teorías o demás, que es algo que también me causa un poco de curiosidad, es si, volviendo al tema de la ruta del 13 Atlas, según la NASA, entre el 29 y el 30 estaría en su punto más cercano al Sol, lo que llaman Sí, perihelio. Que en sí. este caso quisiéramos saber si existe el riesgo de que el 13 Atlas pueda fragmentarse o sufrir algún tipo de afectación al estar cerca del Sol y que eso nos pueda provocar algo o que o qué tipo de afectación podría provocar en nuestro sistema solar. Pues no, ninguna. Es muy poco probable que se desintegre porque si se desintegrara ya se hubiera notado en las proximidades al Sol. Eso se ha visto en muchos cometas. De hecho, muchos cometas que han sido observados por aficionados
se desintegran cuando se acercan al sol. Comienzan a perder brillo y ya se sabe que es que se va a desintegrar y luego dicen que sí, que se desintegró, se deshizo. Entonces Cuando ya los tendría cometas se desintegran, cuando un cometa se desintegra simplemente queda hecho pedazos. En muchos casos podría caer al sol, en otros casos los pedazos quedan muy pequeños y siguen su trayectoria, pero en realidad no afecta a ningún planeta que se desintegre un cometa o no. Eso pues nada más al cometa le afecta y en muchos casos se han desintegrado y simplemente no vuelven a verse, o sea, un cometa se desintegra y ya se acaba. Eso ha pasado, eso pasó, si no me equivoco, con un cometa que hubo en 2013 llamado Ison, que los primeros pronósticos era que se iba a ver muy brillante y al final no se vio tan brillante y al final para terminarla de hacer, como decimos aquí, se desintegró. Entonces, pues no fue gran espectáculo, digamos. Entiendo. Y también quisiéramos saber cuáles son las misiones de la NASA o de la ESA que le están dando seguimiento a este objeto para que la gente sepa y tal vez pueda seguir los medios e informarse un poquito más a fondo, porque la verdad es que es un tema muy interesante. Tal vez no se note aquí en cámara, pero yo estoy así como con los ojos iluminados porque la verdad, bueno, desde pequeña me encanta el espacio. Pero claro, la vida adulta y ciertos temas lo alejan a uno y volver a estos temas es bonito, pero entonces no sé si nos podría dar como sitios o, bueno, nombres de las misiones que para que la gente pueda buscarlos y pueda, si quiere involucrarse un poco más, poder entender más a fondo sobre todo lo que se está haciendo alrededor de todo este evento. Bueno, en este caso, un telescopio que posiblemente vaya a observar el cometa es el James Webb, obviamente, que es el telescopio más grande que hay en el espacio. Posiblemente el telescopio de Paranal también, el VLT, vaya a hacer observaciones del cometa cuando esté cerca de la Tierra, en diciembre. Posiblemente otros observatorios, va a haber muchos, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble, si bien ese telescopio ya está casi perdiendo su vida útil, pero todavía está haciendo investigación. Hay una misión que está cerca de Júpiter que también va a observar el cometa, una misión llamada JUICE, como jugo en inglés. También va a hacer observaciones desde esa distancia del cometa. Va a aprovechar posiblemente el perihelio para observarlo. Es posible, por la posición es posible, es que en el perihelio, para hacerles como un diagrama mental o algo así, cuando el cometa está más cerca del Sol es cuando es mejor observarlo, porque es cuando está más brillante y la radiación solar le da más fuerte. Pero ¿a qué hora tenemos la mala suerte, por decirlo así, de que desde la perspectiva de la Tierra, el cometa está detrás del Sol en el momento de la máxima cercanía al Sol, entonces no lo estamos viendo porque el Sol nos tapa. Pero Júpiter está en otra posición, entonces es por eso, muy posiblemente esa misión que está cerca de Júpiter, una sonda espacial, pues iba a tener la vista del cometa en el perihelio y por eso lo está estudiando, por eso va a comenzar a estudiarlo, aunque sea desde esa distancia, pues tiene equipo suficiente para estudiar su composición química y demás cosas. Entonces, pues es por eso que esa misión lo va a estudiar. Nosotros, en este caso, pues no tenemos la suerte de verlo en el perihelio porque está detrás del Sol, pero ya se comenzará a observar luego. Pero hagamos observatorios, habrá que estar atento a las noticias, el James Webb, el telescopio espacial Hubble, el VLT de la ESO, muchos de esos van a hacer observaciones del cometa 3 y Atlas. Interesante. Don Eric, muchísimas gracias. Eso, bueno, esas básicamente eran las preguntas, ¿verdad?, que más han generado duda y que quieren saber las personas. Si me lo permite, me gustaría hacerle una pregunta personal. Sí. Yo soy bastante curiosa, me conocen por siempre hacer ese tipo de preguntas. Ahorita escuchándolo, con ese conocimiento suyo, o sea, ¿cuánto tarda una persona, digamos, con todo el conocimiento que usted tiene y toda la carrera que ha tenido en conocer tanto del universo, la formación que usted tiene, ¿verdad?, como profesional? Porque eso como que genera dudas, o sea, el espacio es algo demasiado grande, más los planetas, más el Sol, más todo lo que desencadena el universo. Ustedes se aprenden todo eso, la forma en que lo estudian. ¿Sí me entiendes? Son tantas preguntas las que salen a raíz de... Es que uno aprende, uno va estudiando, al menos en el caso mío, desde que soy niño me gusta la astronomía y tuve la suerte, al menos en el caso de mi familia, desde que yo era un niño pequeño, tuve acceso aquí en mi propia casa a una biblioteca con libros de astronomía para ver,
para estudiarlos. Me prestaban binoculares para ver estrellas siendo niño. Entonces ya uno comienza a hacerse una forma de pensar científica, digamos, viendo uno mismo, descubriendo uno mismo. Ya luego en la secundaria, pues uno ve más, investiga más, sabe más cosas, y en la universidad más todavía. Entonces uno comienza a aprender, por decirlo así, como dicen ahora, aprender a discernir el conocimiento. Entonces uno aprende a desarrollar esa especie de habilidad para adquirir conocimiento, y como a uno le gusta, no lo aprende rápido. A la gente que le gusta lo que hace, pues lo aprende rápido, sea de cualquier rama de la ciencia o la técnica. Entonces, pues eso es todo. Uno aprende haciendo, uno aprende leyendo, oyendo, viendo videos, viendo conferencias, o en el caso de yo, en el caso mío, cuando era adolescente, pues viendo documentales en televisión. Entonces, pues uno veía eso, por ejemplo, la famosa serie Cosmos de Carl Sagan, la serie ícono de los 80s, el libro de Cosmos, un amigo mío lo tenía, entonces yo me lo leí. Yo hubo un tiempo en que me leía mucha literatura de Carl Sagan, de Cosmos, de cometas. De hecho, el libro de cometas me leí también. Uno se va leyendo cosas, uno va leyendo, entonces uno va aprendiendo y uno va sabiendo cómo funcionan esas cosas. Entonces ya uno sabe, por ejemplo, ya uno sabe que hay mucho alarmismo. Cuando dicen que el cometa encontraron un elemento raro, que encontraron cosas distintas, pues ya uno sabe que no es así, porque ya uno sabe cómo son los cometas, ya uno sabe cómo es que funciona el universo, y ya uno sabe que es muy probable que esas cosas pasen. Es igual que cuando alguien dice que ve objetos no identificados, ovnis, pues en muchos casos es gente que no ha observado nunca el cielo, pero ya uno sabe que pueden ser otras cosas, pueden ser objetos ordinarios que simplemente nunca se han visto, objetos ordinarios, o que esa persona nunca los ha visto. Entonces, pues es eso más que todo, es como un aprendizaje constante, es como algo que uno va aprendiendo siempre, nunca termina de aprender. Claro, la verdad es que por mi parte, y yo creo que también Jocelyn lo siente así, nos hace mucha ilusión tener este espacio con usted, y espero que no sea el último, que ojalá tengamos muchos espacios más donde podamos hablar más sobre estos fenómenos. Le soy sincera, me encanta completamente este tema. Yo me acuerdo que de niña yo me leía libros de este tipo. Me acuerdo cuando leí sobre algo de un agujero blanco, y lo leí y me fascinó, y luego tenía miedo de que nos tragaran un agujero blanco, bueno, que nos explotaron al agujero blanco, así que expulsara. Entonces, la verdad, eso ha sido muy enriquecedor y un placer completamente poder estar el día de hoy con ustedes. Don Eric, ¿qué le parece si vemos unos comentarios que nos dejaron acá algunas personas? Sí, está bien. Vamos a ponerlos en pantalla. Dice John Mario Jiménez. Vamos a ver. Tri Atlas va en contra de todas las características de un cometa. Dice que sabremos el martes o el miércoles. La verdad, ya que pasa muy cerca a Marte, sería bueno si fuera real para cambiar humanidad. Pues sí, el cometa en realidad no está en contra de las características de un cometa, simplemente es un poco diferente. Pero hasta ahora no se le cosas. Entonces, una falla técnica y estamos en vivo, sí. Esas cosas pueden pasar. Nos conmocionó. Pues sí, en realidad el cometa no está en contra de todas las características de un cometa. En realidad el cometa es simplemente un cometa como todos, pero un poco diferente por ser interestelar, pero no es, digamos, o sea, ya se sabe lo que va a pasar. En realidad no hay, por decirlo así, no hay ninguna verdad oculta que descubrir, porque ya se está observando. Simplemente habrá que esperar. El cometa, de hecho, ya pasó, el momento cercano a Marte ya pasó, más bien. Y ahora más bien habrá que esperar cuando pase cerca de la Tierra en diciembre. Y bueno, yo no sé, atribuyendo el comentario de John, yo no creería que un cometa, por más que venga y choque con la Tierra y nos caiga a todos, lo que nos tenga que caer, nos vaya a hacer cambiar, porque el cambiar está en nosotros, en querer ser buenas personas y ser buenos humanos. No creo que un cometa venga a hacer eso, ¿verdad, don Eric? Pues no, en realidad esos son ya comportamientos sociales más bien. De hecho, como añadido, hubo una situación en la humanidad, una situación social en la que un cometa sí influyó montones. De hecho, fue hace un siglo más o menos, fue en la pasada del Halley en 1910, cuando el cometa Halley pasó en 1910, y ahí también pasó lo mismo que ahora. En 1910
ya la humanidad tenía mejores instrumentos para estudiar cometas, si bien no había telescopios espaciales ni nada, pero tenían el espectroscopio, que era de reciente invención, y ya se podía observar la composición química del cometa. Eso no se había podido hacer nunca con el Halley, porque la última vez que había pasado antes de 1910 pues fue en 1835, y eso fue pues en medio siglo XIX, empezando siglo XIX. Pero en 1910 ya se tenía el instrumento. Y la cosa es que detectaron un gas llamado cianógeno en la cola. Lo que pasaba es que ese cometa en 1910 pasó muy cerca de la Tierra, pasó tan cerca de la Tierra que la Tierra atravesó la cola del cometa. La Tierra atravesó la cola del cometa Halley. Y como habían detectado el cianógeno, y se sabe que el cianógeno es un gas venenoso, hubo un alarmismo a nivel mundial diciendo que ya nos íbamos a matar, que ya era el fin del mundo, que nos íbamos a morir envenenados por el gas del cometa. Comenzó todo un frenesí, vendían hasta pastillas anticometa, vendían un montón de cosas así, salían noticias. De hecho, el mismo Carl Sagan de Cobos ponía enunciados de periódicos de la época, ponían hasta enunciados cómicos que decían el cometa llega y el esposo se reforma, o no sé qué cosas ponían así. Y la cosa es que en ese momento todo eso sirvió para que la gente dejara de tenerle miedo a los cometas. Cuando pasó la cola, o sea, la gente no, aunque a la gente se le dijo que las cantidades de gas cianógeno que tenía el cometa eran demasiado pequeñas, porque la cola de un cometa es algo demasiado poco denso, y las cantidades de cianógeno eran demasiado pequeñas, era prácticamente algo inocuo para la Tierra por la concentración que había, pues nadie entendió y mucha gente se asustaba y decía que ya nos van a envenenar y de todo. Entonces, pues fue hasta después de que pasó, eso fue en mayo de 1910, que ya la gente le perdió el miedo a los cometas. Aquí en Costa Rica se le atribuyó erróneamente el terremoto de Cartago también al cometa Halley, porque ocurrió para esos días de mayo de 1910. En Costa Rica, el gobierno de la época, de 1910, le pidió a un profesor suizo que vivía en Costa Rica, llamado Juan Rudin, él fue uno de los pioneros de la divulgación de la astronomía en Costa Rica, le pidió que escribiera un libro para distribuirlo gratis entre la gente, diciéndole que los cometas no hacían daño. Un libro para concientizar a la gente de que el cometa no hacía daño. Entonces Juan Rudin le puso a la gente el libro, le puso el peligro del cometa Halley, y no sé cuántos ejemplares se hicieron, y se distribuyó de forma gratis entre la población de ese tiempo. De hecho, ese libro está en la Biblioteca Nacional y está en la colección digital, se puede descargar, está en la página de la Biblioteca Nacional, en la colección digital, ahí se puede descargar en PDF. Entonces Juan Rudin escribió ese libro en ese tiempo, concientizando a la gente de que el cometa no nos iba a hacer nada. Entonces, pues eso fue en Costa Rica, en aquel 1910, de un San José, que imagínense el cielo nocturno de un San José en 1910, cuando apenas un poquito de calles tenían electricidad. Era un cielo posiblemente semejante al que a uno vería ahora en el volcán Irazú, en el Cerro de la Muerte, posiblemente. Entonces, pues eso pasó, una anécdota curiosa con cometas en Costa Rica y en el mundo en general con el cometa Halley en 1910, que después reapareció en 1986. Y qué necesario, don Eric, es mantenernos informados con referencias que sean confiables y verídicas y no dejarnos llevar por simplemente lo que ponen ahí, como ahorita en los tiempos de internet, ¿verdad? Que se da para escribir y la imaginación vuela, como ustedes saben qué pasa. Entonces, se agradece mucho el que usted nos dé esta información. Vamos a buscar, lo dejo como tarea, buscar ese libro para poderlo tal vez compartir, para que la población tenga acceso y se nutra con estos acontecimientos. Don Eric, no sé si le gustaría dar unas palabras finales a las personas que nos están viendo para ir terminando la transmisión. Pues nada más agradecer el que estén aquí viendo este podcast con nosotros. Y nada más no creer en bulos, tratar de verificar las noticias que vienen especialmente en canales como de YouTube o de Facebook, de redes sociales. Pues ahora el dicho ya no sería el dicho que nos decían antes a nosotros, ahora el dicho moderno sería Internet aguanta lo que le pongan. Entonces, pues y eso uno tiene que aprender a ver de fuentes confiables. Existen canales de ciencia de divulgadores serios que nos aclaran muchas dudas. De hecho, yo veo muchos de esos divulgadores, como el robot de Platón, este famoso Aldo Bartra, que es peruano. Está el famoso Javier Santaolalla, que hasta lo han tenido en Canal 7, en Telenoticias, que es físico. Él ha hablado mucho de lo de Ávilo y lo del asteroide también, él tiene su canal. Y así muchos, como C de Ciencia, los mismos canales. Es más, ya salió un video del
de Neil deGrasse Tyson de Cosmos, el que fue discípulo de Carl Sagan, que hizo la serie nueva como homenaje a Carl Sagan, también salió hablando acerca del fenómeno del cometa Atlas. Es un buen video que hizo. Entonces también él ya está saliendo dando información. Entonces esos son los canales que uno puede ver. Y ya para los que, digamos, ya para los que quieran inclusive perfeccionar su inglés o ver o leer en inglés, pues en la NASA, pues cuando pase este cierre ya comenzarán a sacar notas oficiales de investigaciones y ya uno podrá saber por fuentes primarias qué es lo que está pasando. Eso es importante. Uno siempre tiene que buscar las fuentes primarias cuando uno le da una noticia de algo. Entonces, pues en este caso buscar fuentes como la NASA directamente o la ESO o la Universidad de Harvard también, universidades que tienen esas investigaciones de primera mano. Muchísimas gracias, don Eric. Mónica, sus últimas palabras del día de hoy. Bueno, Dino, me voy fascinada, la verdad, recordando un poco de lo que antes me llamaba la atención y ahora también me sigue llamando la atención, pero la vida nos da muchas vueltas. La verdad, esto es un claro ejemplo de cómo en un mundo donde la información está a un clic, abunda también desinformación o cosas por el estilo, pero es que al final tenemos que generarnos nuestro criterio propio a través de este tipo de eventos de información, por así decirlo, porque al fin y al cabo, solamente investigando nosotros mismos vamos a ver, a saber, todos este tipo de cosas. Muchísimas gracias, don Eric, fue un placer conocerlo, fue un placer hablar con usted y ojalá nos siga visitando, sepa que es bienvenido. Aquí estamos para poder conversar o cosas por el estilo, y también si en algún momento quiere hablar sobre el criterio que tiene todo este tema de la ciencia contra la ficción o cosas por el estilo, la verdad que va a ser un placer hablar con usted. Pues sería interesante. Y conocer su opinión también, conocer qué es lo que usted opina a través de todo esto y de lo que usted ya conoce, porque al fin y al cabo siento que nadie tiene la verdad en su boca hasta que se informa, hasta que encontramos pruebas. Soy muy fan de ese tipo de cosas y los debates siempre van a estar abiertos. Y la verdad, muchísimas gracias. lo último que tengo. Muchas gracias a ustedes. De hecho, podríamos hacer otro programa de estos, pero en diciembre, cuando el cometa esté cerca de la Tierra. Y ya rellenarlo con de todo un poco. Sí, para ver qué se ha descubierto. Porque es muy posible que de aquí a diciembre se descubran más cosas. Entonces, pues sería interesante hacer otro programa de estos, pero ya cuando se observa mejor el cometa. Así es. Muchísimas gracias, don Eric. No tanto por estar con nosotras el día de hoy y como este ofrecimiento para poder vernos, ¿verdad? Muy pronto y seguir hablando de este tema. La verdad que apreciamos mucho su conocimiento, el hecho de sacar su tiempo, porque el tiempo es algo muy importante para poder explicarle a muchas personas acerca de esto. Gracias a toda la audiencia, a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles solamente que este video que ha grabado se pasa por un clip en Spotify. Recuerden seguirnos, que tengan una muy linda noche y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, buenas noches.